Camina al barrio con preocupación, piensa en dinero con mucha ambición. Se desespera al ver su condición, ready para salir a ganar, listo para morir o matar. Es viernes 15, todo el mundo cobrando, Yali no tiene nada en su mesa. Su valle es un alcohólico sin remedio, Maíta no camina y de noche reza, lleno de tristeza. Se percata que su situación lo aturde y desespera. No sirve ni el bombillo de la nevera y está claro que la plata está esa allá afuera. A 12 galeras y un callejón en el gueto territorio de Johnny. Los rumores dicen que es un matón, sus acciones son la fuente del money. Tiene un DT de edición especial y las mejores en y un par de perras doble tono que toma por su mano la ley. Ali lo conoce, desde los 12 estudiaron juntos. Uno vive en el goce, el otro en el roce, pero ambos en el mismo mundo. Ay, sin miedo se acerca en busca de esa gran oportunidad. Que lo ayude a salirse así tenga que irse de esta vida y su individuo. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Ládrame perro, dime que lo guau. Quiero que me pongas a ganar. Tú sabes que en mi vuelta no hay vuelta atrás. Bueno, si tú tienes los cojones este lunes hay un gana en Caurimare todo hablado y sin caída. Necesito alguien para el pegue, solo dime si tú te atreves sabiendo que el riesgo es tu vida. Aquí tengo dos Rugel que rugen como león. Ya tengo los planos de la casa, la bóveda está en la habitación. Hay dos que capitan en la autopista para el fin de la misión. Y según la fuente el cliente no usa cuenta y solamente en prenda tiene más de un John. Puedo, pero dime cuánto gano en el momento de lanzarme y confírmame si esa vuelta es segura. La que cuenta con estas manos y con lo crítico que estamos le compraré otra casita a la pura. Tú sabes que me has visto por ahí, que no tengo ni pa' un par de zapatos. Que la vida me golpea por la cara por andarte bondadoso, pero ya quiero tu trato. Y mira cómo la necesidad transforma a los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar, Ali? ¿A dónde vas a llegar, Ali? Y mira cómo la necesidad transforma a los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar, Ali? ¿A dónde vas a llegar, Ali? Son las 3 p.m. Ya los velocistas en la pista vienen. Ali se prepara, dispuesto a dar la cara mientras Johnny se encarga que los pines se llenen. Aquí nadie puede fallar, al que se equivoque se le da falla. Le decía Johnny pensando en el money mientras con el güey delineaba una raya. Y ahí van, disfrazados de guachimán, pensando en el plan y en un talismán. Asegún hay un man que lo va a esperar pa' soltar la llave de imán. Y preciso y sin afán, el cuarto de cámara está en el de pan. Y como dice el refrán, hay que barrer las migajas del pan. Acción. Todo el mundo pa'l piso, las manos en la nuca y me apagan los teléfonos que no quiero problemas. No me mires la cara, solita se dispara en la misma de tu esposa, tu niño y tu nena. Hagámoslo sencillo y sin inventar, la cadena y los canillos y todo lo demás. A través de la bóveda para poder ingresar, si hace lo que le decimos nada tiene que pasar. Este hueputo tiene más oro que una minería. Mi rubio enorme como la manzana que tanquería. 10 grandes fuertes, 100.000 lechugas frescas. Corrimos con suerte, nos vamos sin muerte. Da una nueva vida se presta. Wey, fugitivo de la ley, vamos tirados sin rey. Ya sabemos dónde vive y te mueres mañana. Si no es así, DJ. Nos vemos que la avenida y no te detenga por nada. Bájame, dale, mano yarico, por si acaso te toca jalar. Hey, ¿qué pasó, Johnny? No eran par de motos. Hablando claro, yo me acuerdo y no estoy loco. Tú me dijiste que eran 2 escapistas y en la autopista solo hay un KLR sin piloto. ¿A dónde vamos? Que no lo entiendo. ¿Cuál es el verdadero punto de encuentro? Háblame claramente, noto raro cuando deberías de estar sonriendo. Bueno, Ali, lo cierto es que me esperan en el aeropuerto. Mi meta era ganar y con eso comprar mi nueva vida y en esta hacerme pasar por muerto. Tu rol en esta chamba era reemplazarme. La idea es que no puedan identificarme. Si te borro la cara y te pongo mi documento, la poli va a creer que alguien se atrevió a matarme. Y mira cómo la necesidad transforma a los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar, Ali? ¿A dónde vas a llegar, Ali? Y mira cómo la necesidad transforma a los jóvenes de mi ciudad. ¿A dónde vas a llegar, Ali? ¿A dónde vas a llegar, Ali? Camina el barrio con preocupación, piensa en dinero con mucha ambición. Se desespera al ver su condición, ready para salir a ganar, listo para morir o matar.